afloraban justo en nuestra ausencia. Con Filomena el impacto fue otro, más inmediato, más físico. Aquel 9 de enero de 2021 el parque sufrió daños como no se recuerdan, pero las imágenes de esta exposición no fueron tomadas en medio del caos. Llegaron una semana más tarde, cuando la tormenta ya había pasado. El retiro seguía vestido de blanco, cubierto por una capa de nieve intacta que el frío extremo se encargó de conservar. Y entonces ocurrió algo inesperado. El cielo completamente limpio. Un azul casi irreal, consecuencia de la calma posterior, de la desaparición del tráfico, de la pureza del aire. Con esa luz, con esa nitidez, con esa quietud casi mágica, Antonello captó un retiro que parecía de otro planeta o de otro tiempo. Las primaveras robadas no es un título poético, es una constatación. En esos meses perdimos algo que no volverá, no solo la primavera en sí, sino nuestra forma de habitarla. Esta serie de fotografías sin dramatismos, pero con la hondura que da el haber estado ahí, nos invita a recordar, a detenernos, a mirar con otros ojos y quizás también, aunque sea por un instante, a escuchar al retiro cuando nadie lo interrumpe. Muchas gracias. A mi querida Irene Calvo y gracias a Rocío Egea, que me va a estar ayudando. ¿Me he dejado a alguien? No, te has dejado que no te oí. Va, que no me oí, que no me oí. Vale. Y a mi querida Rocío Egea decía que me va a ayudar con el tema de la proyección por ser yo un torpe informático en el tema del mundo Windows. Bueno, yo antes de empezar este pase de diapositivas, quería simplemente proyectaros un vídeo de 2 minutos, una edición corta que he hecho para que escuchéis con una musicalización muy minimalista, para que podáis escuchar cómo son vídeos de unos planos de aquellos días de 18 de abril de 2020. Creo que dicen mucho por sí mismos simplemente por el sonido de la naturaleza, como veréis, está muy amplificado. Entonces, antes de empezar el pase, vamos a visionar este vídeo, si os parece bien, y luego pasamos.
Las imágenes realmente hablan por sí solas, escriben muy bien la experiencia que yo experimenté. He escrito aquí un pequeño texto que me gustaría leeros en un par de minutos, antes de empezar con el pase propiamente dicho, ya de una vez, porque me parece importante que, aunque este es un tema del que muchos no quieren oír hablar, que se ha querido dejar atrás por motivos distintos, sí que me parece importante no perder de vista las enseñanzas y sobre todo un hecho tan global y tan incisivo como fue el tema de la pandemia. La primera vez que caminé por un retiro completamente desierto fue en la primavera de 2020, la primavera del confinamiento. Acostumbrado a ver este parque rebosante de vida, familias paseando, corredores saludándose, risas de niños llenando el aire, encontrarlo vacío y silencioso me sobrecogió. Detenido, tras las verjas cerradas, se extendía un retiro insólito, detenido en el tiempo. Sentí que entraba en un santuario olvidado, donde cada sonido, el crujido de mis pasos, el susurro del viento, cobraba una importancia sobrecogedora. Al avanzar por sus paseos sin nadie alrededor, se mezclaban en mí la tristeza y el asombro. La naturaleza seguía su curso, ajena a nuestra ausencia. Los parterres florecían, los pájaros cantaban con una libertad inusual y los patos del estanque nadaban tranquilos en aguas sin barcas. La belleza de la primavera seguía allí, intacta, pero teñida de una melancolía nueva. Los bancos vacíos parecían aguardar pacientes nuestro regreso y las estatuas, mudas testigos, contemplaban un paisaje detenido. Cada rincón familiar, las rosavedas y visitantes, el palacio de cristal reflejando un cielo limpio y silencioso, se había transformado en un escenario de calma absoluta. Durante aquellos días me acompañó un sentimiento de responsabilidad y de privilegio. Fui el único testigo humano de aquel retiro silencioso, bueno, realmente casi el único, porque había gente trabajando en el parque, pero como fotógrafo sí diría que fui el único. Y a través de mi cámara pude tender un puente invisible entre el parque y la ciudad confinada. Comprendí entonces el valor de lo que a menudo damos por hecho, el bullicio cotidiano, la risa de un niño, el simple acto de caminar bajo los árboles. Entendimos en esa distancia forzada cuánto significaba el retiro en nuestras vidas. Nunca imaginé que volvería a ver el parque así tan pronto, pero a comienzos de 2021 la naturaleza nos sorprendió de nuevo. La gran nevada de Filomena cubrió Madrid y el Retiro, herido por el peso de la nieve, que tuvo que cerrar sus puertas una vez más. Recorrí así de nuevo sus senderos en soledad, esta vez entre árboles vencidos y un manto blanco y silencioso. El paisaje era de una belleza sobrecogedora, un idílico jardín helado suspendido en el tiempo, donde normalmente había juegos, paseos y risas, solo quedaba el eco del viento en los cedros y el rugido de la nieve bajo mis propios pasos. Aquella visión del retiro nevado me conmovió también profundamente. A pesar de los daños, descubrí de nuevo esa belleza silenciosa que solo se revela en la ausencia. Comprendí que la grandeza de este parque no reside solo en sus monumentos o en sus jardines, sino en su alma, en esa capacidad de acoger nuestra vida diaria y al mismo tiempo de sobrevivir a nuestra ausencia. Hoy, al mirar atrás, esas dos primaveras robadas, la del confinamiento y la del temporal, se entrelazan en mi memoria como un relato de aprendizaje y asombro, y desde luego como un hito profesional fenomenal. Me enseñaron la resiliencia de la naturaleza, la importancia de nuestra presencia y sobre todo la necesidad de cuidar ese refugio verde que es parte esencial de nuestra ciudad y de nuestra vida. Y sin embargo, ahora que el retiro ha vuelto a llenarse de vida, surge otra preocupación. Hemos pasado del vacío absoluto al extremo opuesto, el sobreuso, la saturación, la presión constante sobre un espacio que necesita también tiempo y silencio para respirar. Hoy más que nunca necesitamos encontrar ese equilibrio entre aquel retiro de la ausencia y este retiro de la sobrepresencia. Un equilibrio que permita que la naturaleza siga viva, que los árboles crezcan fuertes y saludables, que las fuentes sigan murmurando, que el alma tranquila de este parque milenario y toda su vida no se pierdan entre el ruido y la prisa. Porque proteger el retiro no significa solo abrirlo y gestionarlo, significa respetarlo e infundir en la sociedad el espíritu de salvaguarda, comprender sus ritmos, su fragilidad y su dignidad silenciosa. Aquel retiro vacío nos enseñó una lección profunda. No la olvidemos, que la memoria de aquellas primaveras robadas nos guíe también ahora, en este tiempo nuevo, en el que toca cuidar y salvaguardar más que nunca este pequeño gran milagro que es el Parque del Retiro.
Bueno, estas fotografías os decía que siempre es una marca de agua para que se vea la fecha, que me parecía el dato importante, ¿no? Desde estas imágenes que ya habéis visto baja un poquito que acopla, ¿vale? Gracias. Ahí, bien. Por fin lo tenemos. Perdonad las dificultades técnicas. Podemos ir pasando fotos de esta primera parte. Esta es una foto interesante, la anterior. Esta es quizá la versión más distópica del retiro, ¿no? Hombre, para quien trabaja allí los días de cierre pues es algo normal, pero para nosotros y para mí en particular, cuando hice estas fotos, las circunstancias eran ese absoluto vacío de gente. La verdad es que las fotografías casi que se conectan por sí mismas. Pasamos otra. Están saliendo de un modo un poco aleatorio, pero no importa. Bueno, aquí tenemos el parterre. Este fue el 18 de abril y lo que más llama la atención, una de las cosas que más llama la atención de estas fotografías, aunque aquí no tiene mucha calidad porque el proyector no nos permite aquí la máxima resolución, lo que sí llama la atención es la transparencia del aire, la visibilidad y la calidad de la luz que había esos días, ¿no? Era una sensación realmente alucinante estar ahí en el parque, también disfrutando como fotógrafo de cosas que ya había hecho, pero sin ese silencio, ¿no? Me llamaba más la atención el no ruido que venía de Madrid habitualmente, porque al retiro yo habitualmente voy solo por la mañana, pronto, estoy acostumbrado a verlo vacío, pero Madrid siempre está como murmurando alrededor, hay como un pulso constante, ¿no? De sonido. Entonces lo que más me llamó la atención al parque fue que eso no estaba. Había un silencio que no era muy agradable, aparte que desde la situación era la que era, era un poco desconcertante realmente para los sentidos y para la mente. Y yo que siempre soy de ir al parque donde hay poca gente porque no me gusta verlo masificado o me gusta más disfrutarlo en tranquilidad, ahí sí que eché en falta por primera vez en mi vida a la gente. Me di cuenta que lo importante es que somos nosotros para el retiro como elemento identitario de la ciudad y de la sociedad, ¿no? Con sus 400 años de historia, lógicamente, pues es un reducto de historia, de vivencias personales, todo eso se me viene un poco a la cabeza. También. Bueno, voy a enseñar unas fotos bastante impactantes de lo que hizo la nevada sobre el retiro, ¿no? Podemos ir pasando. Esta fue uno de los mayores daños al patrimonio histórico-artístico, que fue la estatua de Hércules y la higuera de Berna, que quedó totalmente destruida por la caída de una rama de miles de kilos. Y yo mismo fui quien recogió los trocitos con ayuda de Carlos Bravo y pudimos ir. Había esquilas por todas partes, estaba destrozada. Ahora está ya repuesta con una restauración, bueno, ha perdido ese toque de mármol que tenía, pero fue un daño que a mí me hizo mucho daño realmente al verlo. Vamos a seguir. ¿Ves? Ahí tenemos detalles con una pierna de la estatua. Esto es la estatua, seguimos. Aquí ya empecemos a ver árboles importantes caídos, ¿no? Como por ejemplo aquí en la zona del Campo Grande, cerca ya próximo a la Rosaleda, se ve ese pino tronchado que llegaba prácticamente hasta la Rosaleda. En mis artículos del blog no publiqué apenas fotos de esto, pero hoy 5 años, habiendo pasado casi 5 años, me parece que está bien verlo y está bien también entender lo brutal que fue la respuesta de la naturaleza ante los daños. Como ya me habían adaptado a unos técnicos, a unos expertos, cuando pasara todo, los árboles iban a empezar a recuperar masa foliar muy rápidamente y así fue. También se limpió mucha rama que tenía que caer en el futuro, que ya no iba a caer porque ya había caído por adelantado. Entonces, en cierta medida, fue un hecho 100% natural, claro, un parque urbano, pero claro, realmente era muy impactante llegar allí y encontrarlo así, era bastante desconcertante. Puedes seguir pasando. Y este es el pino un ramón gigante de nivel 1 que cayó sobre la estatua de Hércules, que está aquí en primer. Luego se quedó con el sobrenombre del chupachus, porque se pensó también talar ese pino, pero bueno, hacía falta verde, entonces al final se dejó así y hoy en día pues, se ha convertido en un árbol con su historia dentro del parque. Podemos pasar los daños del pobre Hércules. ¿Es lo otro? No, vale, está así. Fijaos aquí el peligro que tiene realmente la caída de una rama de un árbol, ¿no? El daño que puede hacer, el daño y claro, por supuesto matar, porque ya sabemos que fotos de
parecía ocurrir, ¿no? Pasa al siguiente, Rocío. Fijaos cómo ese banco de acero quedó totalmente aplastado contra el suelo por una rama de un árbol, no era un árbol completo. Podemos seguir pasando. Bueno, aquí también está el aligustre, que fue otra especie que fue la que más caos provocó probablemente en las calles pequeñas de Madrid, donde se veía todo roto. Solían ser calles de aligustre. No grandes avenidas ni árboles más grandes como plátanos, pero sí calles pequeñitas, como por ejemplo aquí Fernando González. Yo me acuerdo que tiene tramos de aligustre, o si no, la Magdalena, que estaba todo destruido. El aligustre también sufrió mucho. Ahí tenemos la de que esto no se iba a poder levantar ni a cortar, y están cortando y cortando y cortando y no paraban de cortar y cortar, y sacan toneladas de madera. Fijaros, aquí se practicaron unos viales en la nieve para poder meter la maquinaria, pero fijaos, pinos sanos, tampoco de un importe tan enorme, también hay tumbados, ¿no? Aquí otro. Estos son los viales que os decía. Aquí más daños. La verdad es que la sensación era bastante impresionante. Cuando entrabas allí te encontrabas con aquello. Esto ya es el lateral de Cecilio Rodríguez. Fijaos qué aspecto, ¿no? Esta foto hecha con tú. Toda esa alineación de cedros sufrió muchísimo. De hecho, algunos creo que desaparecieron, si no me equivoco. Sí, la verdad es que era bastante alucinante. Fijaos aquí dentro de Cecilio Rodríguez, esos pinos gigantescos, algunos de esos que estaban apoyados, no se vencieron, algunas de las pérgolas también quedaron dañadas. Ahí era bastante brutal. Cuanto más arquitectura y obra civil había alrededor, más esa sensación de desastre había, ¿no? Porque en un bosque, bueno, pues, pero claro, rodeado de todo eso, con el cuidado que Cecilio Rodríguez puso, que cada cosa estuviera en su sitio, pues era bastante impactante. Y aquí fijaros los cipreses del Paseo de Chile que quedaron reventados completamente, pero que se ataron, no sé qué, y hoy en día están perfectamente, y aparte ya consideraron temas santos. Y aquí no nada más. Vale, pues vamos a ver las últimas fotos de... Esta foto de este dendrocopo, de este picapinos, me parece que tiene mucho valor porque fue también el testimonio de cómo la naturaleza se adapta rápidamente. Seguramente este pájaro se había quedado sin su nido o sin su cobijo, y no se lo ha pensado a veces, y en cuestión de una semana. Estas fotos yo las hice una semana después de la nevada, porque los primeros días era peligroso y porque aparte, como hizo 13 bajo cero, pues se mantuvo todo congelado. Entonces estuve viendo que debajo de este plátano, que ese agujero era nuevo, estaba con un montón de sardina ahí abajo. Entonces, cómo la naturaleza se adapta, incluso cuando se quedaban sin casa, ¿no? Y lo difícil lo tenemos nosotros en cambio. Bueno, y esto ya son estampas no de daño, sino algunas escenas congeladas de la belleza del Retiro, acompañadas por ese manto de nieve, el ángel caído, congelado. Podéis ver la lámina de agua, puedes pasar. La rosaleda, que en vez de estar cubierta de flores, pues estaba así, como la veis aquí, toda nevada. Había lugares donde la nieve alcanzaba prácticamente, yo no que sea patinarlo precisamente, pero había veces que me llegaba prácticamente hasta el final de la pierna, en rincones donde por el viento lo que fuera se había acumulado así. Pero en general había un manto bastante considerable, mínimo 20 centímetros o 30. Y el frío, ¿no? Una semana después todavía, cuando yo llegué, hacía mucho frío. Y estaba ahí pues ese efecto de ¿cómo se llama? La cilia, ¿cómo se llama esto? Cuando el rocío se congela, tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero eso es cuando el rocío se congela porque hace un frío de aquellos, ¿no? Estos son los viales que se abrían para la nieve, que yo me quedé un sábado solo con el cochecito, no me dejaron y me quedé atascado. Me dijeron, no te metas en la nieve con el coche porque... Entonces me metí por uno de estos que al final tenía como un culo de saco, intentando dar la vuelta me quedé atrapado en todo el Retiro. Tuve que usar mi propia camisa para meterla debajo de las ruedas del coche y coger tracción y salir. Otra vez Luna vuelve a ser la protagonista, y siempre en esas escenas de soledad, caminando sola sobre el hielo, una escena realmente llamativa. Vale, ese palacio de cristal. Aquí había pisadas porque los servicios del parque por aquí tenían que estar pasando, lógicamente.
Pero fijaos el lago, ¿no? Las fotos que vamos a ver del lago son bastante espectaculares. Este es el otro estanque, el estanque grande. Veis la capa de nieve, la capa de nieve que era bastante alta para haber pasado una semana ya. Puede seguir pasando. El mismo paseo de Argentina que hemos visto antes con los castaños, pues aquí desnudo, como corresponde el invierno, y totalmente cubierto de ese manto de nieve. Aquí estaba sin pisar. Aquí habían pasado los quitanieves, lógicamente, para abrir paso, pero ese día había una luz tremenda, además me acuerdo. Vamos a pasar otra más. Fijaos aquí en esta foto contra la luz de un carbonero comiendo de mi mano. Aproveché esa luz tan brutal que había. Los carboneros enseguida empezaron a acercarse a mí porque me conocen, solo por mi voz o por mi presencia, me conocen de muchos años, entonces no tuve... Esa fue otra. Las aves pasaron un episodio realmente duro, se perdieron miles y miles de aves durante los días posteriores porque no había nada que pudieran comer, no había donde pudieran rascar, era hielo, no había frutos. Entonces hicimos una campaña en redes para animar a la gente a que comprase alpiste, arroz y cosas y la llevase a las puertas del retiro. Están todas las puertas llenas de comida para pájaros y los supermercados del barrio no se quedaron sin alpiste. Entonces, bueno, una mano les echamos, por lo menos, pobrecitos. Sí, bueno, podemos seguir pasando. Aquí tenemos otra vez, también he querido coger de los mismos enclaves para que veáis un poco esta tarta de merengue casi perfecta de la fuente del pequeño Tritón frente a San Manuel San Benito. En esta plazuela que, como ya os he dicho, es de mis favoritas. Bueno, ese embarcadero cubierto de nieve también. También había una foto del COVID, pero la hemos saltado porque no quería que se hiciera muy larga la conferencia, pero tenía una igual para comparar, pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? La flota amarrada y esa escena de nieve. El monumento a Alfonso XI, aquí sí hice bastantes fotos. También fue a la Expo de la Luz, la primera edición en el Hotel Palace, que sirvió de inspiración para el chef del Palace, para hacer el menú de la Luz en aquel evento tan bonito, fotogastronómico, que hizo un postre que se llamaba Filomena, que era un postre muy chulo, hizo un diálogo visual entre las fotografías de la exposición y los postres y los platos. Hicieron un menú especial del paisaje de la Luz y tomaron como inspiración para hacer ese postre, que era un merengue con un crumble, no sé. Bueno, detalles arquitectónicos, la nieve rebosando. También deja un testimonio del frío intenso que hubo los días posteriores, ¿no? Porque se quedó como congelada colante, pero se quedó así, no cayó. Quedó todo como preservado, esperando. Ahí ese pequeño avioncillo pasando, fijaros las escaleras desdibujadas, las escaleras que ya dan el estanque. Fijaos en algunos lados del parque, esto es cerca de la Plaza de Guatemala, la altura de la nieve era tremenda. Aquí te hundías hasta por encima de las rodillas fácilmente. Esta es una imagen que me gusta mucho de esa plaza donde Martínez Campos y Florida al fondo, con ese manto tan perfecto aquí. Había lugares donde la nieve estaba inmaculada. Y yo de hecho es que ni los pisaba, pues tenía que fotografiarlos, entonces tenía que hacer recorridos. Realmente fue muy físico este reportaje, porque como no podía ir con el carro en todas las partes, tenía que meter y andar por la nieve, ya sabéis que es muy cansado y con equipo pues más aún. Y tenía que dar rodeos, pero bueno, merece la pena desde luego la experiencia. Aquí tenemos a la diosa Hera, que también lleva muchos años viendo pasar cosas en los retiros, de espaldas a la casa de fieras. El propio paseo de coches, totalmente cubierto de nieve, algo totalmente insólito. Hay un vial a la derecha, pero yo me agaché un poco para que no se viera. Había un caminito practicado, pero yo hice que no saliera en la foto agachándome un poquito. Pero es bastante espectacular también, la verdad, verlo así. ¿Y además? Bueno. Recordaros que el próximo 2 de mayo hacemos un homenaje a los vecinos que en aquel entonces, en 1802, pues se lanzaron para defender el pueblo de Madrid, de España,
de la invasión francesa. Entonces, todos los años, el día 2 de mayo, hacemos este homenaje a estos vecinos. Lo haremos delante del monumento a Benito Pérez Galdós, al lado de la Rosaleda, y bueno, a las 12 de la mañana estaremos allí. Esperamos que funcione todos los aparatos que vamos a llevar de sonorización y reunirnos para hacer este homenaje. Va a haber 2 personas que van a leer y dramatizar todos estos episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, algunos fragmentos, y allí os esperamos. 2 de mayo en Benito Pérez Galdós, a las 12 de la mañana. Gracias.